Atención. 4 vitaminas devastadoras para mayores de 60 años y 4 que cambiarán tu vida ahora mismo. En un rincón oscuro del mundo, donde los secretos son tan profundos como el océano, una investigación aterradora emerge. Se dice que un grupo de científicos ha descubierto 4 vitaminas que pueden cambiar la vida de quienes las consumen, pero también pueden ser letales para los que pasan de los 60. ¿Cómo es eso posible? Imagínate una vitamina que brilla con un resplandor verde, tan hipnótica que parece sacada de un cuento de terror. Algunos testigos afirman que, al tomarla, se sienten jóvenes de nuevo, pero otros, aquellos que desafían las advertencias, caen en un profundo sueño, del que nunca despiertan. Pero eso no es todo. Hay 4 vitaminas más, aparentemente inofensivas, que prometen prolongar la vida. Increíble. Se dice que estas cápsulas están hechas de extractos raros, como el hongo que solo florece en las montañas más altas. Aquellos que las han probado aseguran haber sentido una energía desbordante, como si un trueno de vitalidad recorriera su cuerpo. Sin embargo, detrás de esa energía, un oscuro secreto acecha. La noche en que todo se desata, María, una anciana de espíritu indomable, decide probar las sombras del conocimiento. Su nieto, Miguelito, observa con ojos temerosos mientras ella saca una pequeña caja dorada de su viejo armario. Al abrirla, una risa llena de locura resuena en la habitación, sus manos temblorosas sosteniendo aquel frasco brillante. Esto cambiará todo, grita, pero la sombra del destino cuelga sobre ellos como un hilo frágil. Un eco de advertencia se siente en el aire: no lo hagas, abuela. No vale la pena. Divide la cápsula en 2, ¿será esto el final o un nuevo comienzo? El corazón de Miguelito late fuerte, como un tambor en la noche silenciosa, mientras un escalofrío recorre su espalda. Él siente que algo terrible está por suceder, algo que cambiará sus vidas para siempre. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Regresamos a aquella noche inquietante. María coloca el polvo en su boca, y el mundo parece contener el aliento. Una sacudida de luz recorre la habitación. El tiempo se detiene cuando sus ojos se convierten en espejos de lo desconocido. ¿Qué le pasará ahora? La puerta del misterio está entreabierta, y el eco de lo que viene puede ser más aterrador de lo que jamás imaginaron. La luz cegadora que emana de los ojos de María comienza a desvanecerse, dejando una neblina espesa en el aire. Miguelito, paralizado por el terror, siente como el tiempo se dilata. El pulso de la casa se ha transformado en un latido macabro, resonando de forma irregular. Abuela, ¿estás ahí?, susurra, su voz apenas un hilo en el silencio que predomina. María cae de rodillas, y el frasco resplandece en el suelo como una estrella caída. Su cuerpo se sacude, un espasmo que parece cargar con el peso de sus años. Miguelito se acerca con vacilación, pero una parte de él anhela que todo sea un mal sueño. La vieja mujer, la abuela que siempre había sido su refugio, ahora parece sumergirse en un abismo de dudas y sombras. Inesperadamente, un grito desgarrador rompe el aire. «Miguelito», exclama María con una voz que suena ajena a él. Su rostro, antes sereno, ahora es un mapa de caos y pánico. «No lo hagas. No tomes lo que yo he tomado». Su advertencia llega como un eco angustiado, resonante. Con cada palabra, Miguelito siente el frío que recorre su columna. «Abuela». «¿Qué te está pasando?», pregunta, pero su voz se pierde entre los murmullos de una tempestad que parece crecer a su alrededor. María se aferra al suelo, sus manos se convierten en garras que buscan la tierra, como si quisiera aferrarse a la última realidad que conoce. La habitación, que una vez fue su hogar, adopta un tono grisáceo, como si la vida misma estuviera siendo succionada hacia un oscuro abismo. En ese momento, el frasco comienza a girar, desprendiendo un halo siniestro. Las otras vitaminas, las que prometen juventud y vitalidad, yacen ignoradas en la mesa, como testigos mudos de lo que está sucediendo. Miguelito mira el frasco brillante, cautivado y horrorizado. La sabiduría popular le había advertido sobre los peligros, pero el brillo le llama. ¿Y si su abuela estaba equivocada?
Y si él fuera el elegido para desatar los secretos del universo, la desesperación y la curiosidad se entrelazan en su ser. Pero cada grito de su abuela lo ancla a la razón. No lo hagas, Miguelito. La vida no es un juego. Es un precio a pagar, grita con una fuerza renovada, en un intento por reclamar su propia realidad. Sin embargo, el instante se ve interrumpido por un estruendo violento. La ventana se rompe y un viento feroz barre la habitación. Las sombras se vuelven turbulentas, danzando en una coreografía grotesca. Una figura oscura se dibuja en el umbral de la puerta, una silueta inquietante que parece devorar la luz del pasillo. Miguelito siente el aire pesarse en su pecho, una opresión fría que le advierte de un peligro inminente. Corre, Miguelito. Aúlla María, pero el terror lo mantiene inmóvil. Los ojos de su abuela brillan con una mezcla de miedo y algo más profundo, una revelación que parece atravesar la barrera del tiempo. ¿Qué había desatado al tomar la vitamina? ¿Cuáles eran las fuerzas que habían despertado? La figura oscura avanza, y con cada paso, un murmullante susurro recorre la habitación, como una letanía oscura. El tiempo se agota, todo tiene un precio. La verdad está aquí, la luz se apaga por completo, y Miguelito siente como sus pies se mueven por sí mismos. Sin saber exactamente a dónde va, su instinto de supervivencia se apodera de él. Pero, en su mente, una pregunta resuena: ¿qué precio está dispuesto a pagar por descubrir la verdad oculta detrás de las vitaminas? La oscuridad lo envuelve, y en el fondo, una voz le susurra: te espero, dejando al aire un eco inquietante que promete más de lo que cualquiera podría imaginar. La oscuridad era espesa, como una manta pesada que empañaba sus sentidos. Miguelito se movía, guiado por un instinto primario que le decía que debía escapar. Pero el aire estaba lleno de murmullos susurros que parecían salir de paredes, del aire, incluso de la oscuridad misma. El tiempo se agota, repetía esa voz, un mantra preocupante que se repetía incesantemente en su mente. De repente, un destello de luz aparece en el rincón de la habitación. Como un faro, ilumina la figura oscura que avanza lentamente hacia él. Con cada paso que da, el terror de Miguelito se convierte en un frío helado que le consume el pecho. Esta figura era más que presencia, era una sombra de su propia pesadilla, una representación de lo que podría ser si tomaba la decisión equivocada. Miguelito. La voz de su abuela resonaba en su cabeza con la fuerza de un trueno. Al recordar su advertencia, su mano se cerró en torno al frasco que aún brillaba con una luz tenebrosa. ¿Era este el objeto de su salvación o de su perdición? No hay un momento de duda, la urgencia de lo desconocido lo mueve hacia adelante. Con cada respiración suya, arrancaba retazos de determinación, retrocediendo hacia la ventana rota, sintió la brisa helada en su rostro. La oscuridad titilaba, la sombra seguía acercándose, y los murmullos aumentaron de volumen, volviendo a Miguelito casi sordo. ¿Qué precio voy a pagar?, se preguntó, mientras la sombra alcanzaba su máxima cercanía. Eran palabras de advertencia en un escenario que se tornaba cada vez más inquietante. No puedo hacerlo. Grita, dejando escapar su desesperación. Pero la sensación de ser observado se intensifica, los ojos de la figura oscura ahora centellean en la penumbra. Tienes que decidir, le responde la voz con un tono melódico, casi seductor, como si jugara con sus miedos. La verdad tiene un precio, joven Miguelito. ¿Estás dispuesto a pagarlo? A medida que la figura se acercaba, el frasco en su mano vibraba como si tuviera vida propia. En ese instante, el mundo se detuvo, y el tiempo se dobló. Las imágenes de su abuela, de los momentos compartidos, comenzaron a fundirse con recuerdos perturbadores: la enfermedad que le había arruinado el cuerpo, el temor a perderla, la perspectiva de la muerte que acechaba a su familia. La mente, aunque confusa, comenzó a entrelazar recuerdos de advertencias que había ignorado. Sin embargo, quedó atrapado en su dilema entre la búsqueda de lo desconocido y el miedo a perder lo que realmente amaba. Todo lo que has deseado está a un paso, insistió la sombra, susurrando la tentación en cada palabra. Un solo sorbo y el mundo será tuyo, joven. La juventud, la salud, el poder. La habitación pareció retumbar con ese susurro, y, justo en ese momento, una racha de energía surcó el aire. Miguelito se sintió impulsado, su mano casi levantándose pero luego perdiéndose de nuevo en la indecisión. El contraste era abrumador, un auge de posibilidades frente a la devastación potencial. La luz del frasco chisporroteaba, llenando la habitación de vibrantes colores, casi como si danzara al ritmo de su confusión. Sé fuerte, Miguelito. La voz de su abuela, sin embargo, penetró más clara que ningún susurro oscuro.
Eres más que esto. No te dejes llevar. Y bajo esa fragorosa advertencia, algo se encendió dentro de él. La figura oscura tambaleó, como si la presencia de su abuela debilitara su poder. En el último momento, tras una elección que fracturaba su alma, Miguelito decidió. Su corazón latía con fuerza, un eco de determinación. No, gritó, y como disparado por una resaca de terror, arrojó el frasco al suelo. El estruendo resonó como un trueno, pero no fue el hombre oscuro quien retrocedió, sino el eco de los murmullos. Disipándose en la nada, la oscuridad comenzó a desmoronarse en fragmentos de luz, y una calma inquietante invadió la habitación. Pero en medio de esa calma, la figura se rió, su risa un eco que ladrona la razón. Esto no ha terminado, Miguelito. Y, por un instante, Miguelito supo que los efectos de su decisión podrían ser más profundos de lo que jamás imaginaría. Sin embargo, la pregunta se arrastraba de forma ominosa. ¿Cuál sería el precio de su resistencia? Un crujido en la puerta interrumpió sus pensamientos, y un nuevo temor le recorrió el cuerpo. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando, mientras la sombra recobraba fuerza en la oscuridad, la verdad acechando tras otra esquina. La luz había cambiado, pero aún así no le traía garantías. La figura en el umbral, iluminada vagamente por la luz de la luna, prometía más revelaciones. Y en esos instantes, una sensación de terror fresco y moribundo se alzó en el aire. Miguelito sabía que la lucha apenas comenzaba. La puerta se abrió con un crujido ominoso, haciendo eco en la habitación. Miguelito soltó un estremecimiento. Una figura delgada, con una capa oscura que ondulaba detrás de ella como si fuera un aliento del mismo hogar de la oscuridad, se perfilaba apenas iluminada por la luna. Su rostro era un laberinto de sombras, pero los ojos brillaban con intensidad, como dos brasas ardientes. ¿Quién eres?, preguntó Miguelito, ajustando su postura, intentando parecer valiente frente a lo desconocido. Las palabras flotaron en el aire, casi como un eco perdido entre los susurros aún persistentes de la sala. La figura sonrió, y su voz, dulce pero afilada, navegó a través del miedo de Miguelito. Soy el guardián de los secretos, joven. He venido a hablarte sobre el precio que has decidido no pagar. Miguelito sintió un frío recorriendo su columna. No estoy interesado en tus secretos, respondió con más audacia de la que se sentía. He rechazado lo que ofrecías. ¿Rechazaste el poder? ¿La juventud eterna? Tal vez, pero el destino tiene maneras extrañas de jugar sus cartas. La figura dio un paso adelante, su energía llenando la habitación, y destacó la vida vibrante detrás de su manto oscuro. No te das cuenta de lo que has desatado, Miguelito. Siguió hablando, sus palabras como hilos tejiendo imágenes desoladoras en la mente del joven. Por cada acto de resistencia, hay consecuencias que no puedes prever. Tu abuela, ella es solo el comienzo. Su vida está atada a la decisión que tomaste. Cada día que rechaces tu destino, hay una sombra que se alimenta de esa elección. Miguelito retrocedió, el eco de la risa de la figura todavía resonando en sus oídos. La idea de que su abuela pudiera estar en peligro lo llenaba de pánico. No. No puedes decir eso. La figura se acercó más, casi tocando su frente, la intensidad de su mirada taladrando su corazón. Tú, como muchos, crees que las decisiones son simples. Pero cada elección avanza y retrocede en una red compleja de realidades. El poder que rehuyes mantiene a tu abuela viva, pero ¿cuánto más puede aguantar? Miguelito sintió que el suelo podría abrirse bajo sus pies. La habitación comenzó a oscilar, el aire vibrando con la llegada de un malevolente eco que resuena con su culpa. No puede ser, ciertamente, respondió el guardián, mientras se distanciaba. El frasco que rompiste no solo era un objeto. Era un vínculo. Con cada rechazo, tú y tu familia se atarán más a esta oscuridad. Basta. Miguelito gritó, su voz temblando mientras luchaba entre el miedo y la necesidad de proteger a su abuela. ¿Qué debo hacer? La figura se detuvo, girando lentamente. Debes buscar el fragmento perdido. Es la única forma de restaurar el equilibrio. Pero ten cuidado, joven, cada camino que tomes traerá consigo un nuevo desafío que pondrá a prueba tu valor. Al escuchar la palabra fragmento, palabras de su abuela comenzaron a fluir de nuevo en su mente, ecos de advertencias pasadas. No puedes tratar nuestra herencia como un juego, Miguelito. Hay fuerzas que no comprendes. El guardián asintió satisfecho. Así es. Enfrentarás miedos que nunca imaginas,
pero si realmente deseas proteger a los que amas, este es el primer paso. Recuerda, el tiempo se agota. Con eso, la figura se desvaneció, dejando a Miguelito temblando en la oscuridad. Todo en su mundo estaba en juego, y ahora sabía que su decisión anterior había desenfrenado cosas mucho más terribles de lo que había esperado. Los murmullos se intensificaron a su alrededor, y en ese momento de agonía, una idea brillante surgió como un destello de luz en su mente. ¿Dónde encontraría ese fragmento perdido? No puedo fallar, se prometió a sí mismo, su determinación ardía como una llama. Sin embargo, en el fondo de su corazón, un temor persistente lo acechaba. No sabía qué precio tendría que pagar para recuperar lo que había empezado sin querer, y así, con el eco en su espalda y el sudor frío corriendo por su frente, Miguelito se sintió invadido por la urgencia de avanzar, aunque el camino delante de él permaneciera oscuro y desconocido. Tendría que enfrentarse a los fragmentos de su pasado, porque más allá de la sombra, esperaba una verdad aterradora que podría cambiar su vida para siempre. ¿Podría, de verdad, tomar las decisiones adecuadas para salvar a su abuela? El silencio se rompió con un susurro: el tiempo se agota. Miguelito respiró profundamente, tratando de calmar la tempestad de pensamientos que lo asaltaban. Cada susurro de la casa, cada crujido en las paredes, parecía un eco de la advertencia del guardián. La obsesión por encontrar el fragmento perdido lo envolvía, y sabía que no podía perder ni un segundo. Avanzó a tientas por el pasillo, donde las sombras jugaban a ocultar secretos, como si intentaran desanimarlo. Las palabras del guardián eran un mantra que resonaba en su mente: el tiempo se agota. Tenía que actuar, y rápido. ¿Dónde buscaría el fragmento? No podía acudir a las viejas leyendas de su abuela sin más, ya que su mente como un laberinto difícil de desenredar. Algo brilló a su izquierda. Miguelito se acercó, su corazón latía más rápido. Era un espejo antiguo, cubierto de polvo, que reflejaba una imagen distorsionada de su propio rostro. Al tocar la superficie, una visión espectral pasó por su mente: un bosque denso, árboles con troncos retorcidos, y una luz tenue que se filtraba entre las hojas. Instintivamente, supo que ese lugar era clave. Tal vez el fragmento perdido estuviera allí. Sin pensarlo más, Miguelito salió de la casa, decidido a atravesar el oscuro camino que conducía al bosque que incluso su abuela había mencionado con miedo. Las advertencias acerca de las criaturas nocturnas y las almas perdidas revoloteaban en su mente, pero él apretó los dientes y siguió adelante. Cada paso que daba en el sendero de tierra lo hacía sentir más conectado a su pasado y a la advertencia del guardián. El cielo se oscureció más mientras avanzaba, las nubes se amontonaban como un manto de pesadumbre, y el aire, espeso y cargado de temor, lo empujaba hacia atrás. Sin embargo, el recuerdo de su abuela dibujaba fuerza en su pecho hasta que su ansia superó su miedo. El bosque lo recibió con un abrazo frío. Ramas crujían, y los susurros del viento parecían advertencias. No era solo la oscuridad lo que lo rodeaba, había algo más. Una sensación de ser observado. ¿Era la sombra del guardián? ¿O eran las almas que habitaban este espacio? Miguelito sacudió la cabeza y pronto se dio cuenta de que estaba en el corazón del bosque. Allí, los árboles eran más altos y más antiguos, como guardianes de un secreto ancestral. Fue entonces cuando escuchó un murmullo inquietante que provenía de un claro justo adelante. Al acercarse, pudo distinguir figuras, formas oscuras y vagamente humanas que danzaban en círculos alrededor de un objeto en el suelo. Buscando en su memoria si había escuchado algo sobre ellas, recordó historias de su abuela sobre los espíritus de los perdidos, seres que custodiaban conocimiento pero también reclamaban vidas. Miguelito sintió una mezcla de miedo y fascinación mientras se ocultaba detrás de un árbol. Sumergido en la penumbra, observó cómo la danza continuaba, y entonces una idea brillante se le ocurrió: tal vez los espíritus tenían la clave que necesitaba. Si hago un trato, pensó, podría averiguar dónde encontrar el fragmento. Pero a medida que la lógica se encendía en su mente, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué precio tendría que pagar? Sabía que tratar con seres de esa naturaleza requería más que palabras. Con el corazón palpitando, Miguelito decidió dar un paso al frente. Los espíritus notaron su presencia, sus ojos vacíos fijos en él, lo que lo hizo sentir más pequeño que nunca. Pero tenía que intentar, tenía que al menos preguntar. Justo cuando estaba a punto de hablar, una sombra se deslizó detrás de él, fría y ominosa. ¿Qué deseas, niño?, resonó una voz profunda, más aterradora que el eco del impulso de su corazón. Miguelito se giró lentamente. Al mirar hacia atrás,
Sus ojos se encontraron con otro par de brasas que brillaban en la oscuridad. El guardián de los secretos estaba allí, y su sonrisa se había transformado en una mueca. Has tomado una decisión, Miguelito. Pero recuerda, el destino siempre cobra un precio. La oscuridad se cerró sobre él, y el camino hacia el nuevo descubrimiento se tornó aún más impredecible. ¿Cómo podría negociar con seres que poseían tanto poder? ¿Qué implicaciones tendría su decisión en el destino de su abuela? La tensión creció, el ambiente se tornó pesado con la promesa de lo desconocido. Ya no podía regresar. ¿Podría Miguelito sortear los límites impuestos por su propia valentía y encontrar el fragmento sin perderse a sí mismo en el intento? Miguelito sintió que sus pensamientos se apretaban en su cabeza, como si un lazo invisible lo estrujara. Era consciente del guardián, de su presencia oscura que emanaba un poder aterrador. La brisa fría llevó consigo un susurro inquietante, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. ¿Qué ofreces a cambio de lo que deseas? La voz del guardián reverberó, resonando en cada rincón del claro, mientras las figuras etéreas de los espíritus giraban en un silencio casi mágico, fijos en él. Miguelito tragó saliva, sintiendo su garganta seca. Solo quiero saber dónde encontrar el fragmento, necesito la respuesta. Su voz se quebró, pero la determinación brilló en sus ojos. Sin embargo, en su interior, se di cuenta de que había más en juego. No solo era su curiosidad, era el destino de su abuela y la conexión con su legado familiar. Lo que pides no es simple. Todo precio está ligado a lo que más valoras. El guardián avanzó un paso, y el aire se volvió aún más espeso. Bañado en sombras, su sonrisa reveló una serie de dientes afilados. Debes estar preparado para lo que venga. Las palabras del guardián pesaban como piedras en el corazón de Miguelito. ¿Qué significaba eso para él? Un sacrificio. Recordó a su abuela y los sacrificios que había hecho por su familia. La conexión entre ellos, los relatos que había heredado, ahora lo atrapaban en una red compleja de decisiones. Mientras los espíritus comenzaban a moverse con un ritmo hipnótico, Miguelito tomó un respiro profundo. Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario. El eco de su voz resonó en el claro, desafiando el miedo que se cernía sobre él. De repente, una risa helada llenó el aire, cargada de burla y oscuridad. ¿Estás seguro, niño? Los tratos suelen tener giros inesperados. Las luces del claro comenzaron a parpadear, y las figuras tomaron forma, revelando rostros distorsionados y ojos vacíos que miraban fijamente. Era un espectáculo perturbador que podría romper la voluntad de cualquiera, pero Miguelito estaba decidido a no retroceder. Yo necesito saber dónde está el fragmento, repitió, sus palabras cortadas por una mezcla de miedo y esperanza. Tenía que saber qué le esperaba en el futuro. Pero el guardián solo sonrió, y su mueca oscurizó el claro como una tormenta. Recuerda, cada deseo tiene un costo. Ahora elige, ¿qué ofrecerás a cambio de responderte? La presión del momento casi lo paralizó. Miguelito miró a su alrededor, buscando en la penumbra alguna pista, alguna forma de escapar de esa trampa que él mismo había creado. Los espíritus comenzaron a acercarse, su danza se volvió frenética, y Miguelito podía sentir que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Dime lo que deseas. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. Su voz adquirió un tono más fuerte, aunque su interior temblaba de incertidumbre. Una sombra más oscura que las demás emergió de entre los espíritus. El precio se vuelve cada vez más claro, dijo la sombra. Miguelito sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Espera, murmuró, sintiendo cada bocado de duda en su estómago. ¿Puedo cambiar mi oferta? No quiero perder lo que más amo. Pero el guardián sonrió con un aire burlón. Es demasiado tarde para dudar, Miguelito. La oportunidad de negociar se está escurriendo entre las sombras. La tensión era palpable, como un hilo al borde de romperse. ¿Qué camino elegiría Miguelito? ¿Perdería su esencia para salvar a su familia? ¿O se arriesgaría a descubrir qué tan lejos podía llegar para cambiar su destino? De repente, el misterio que lo rodeaba se tornó en una trampa que podría engullirlo. El claro se sumió en un profundo silencio, y el guardián extendió su mano, señalando hacia la penumbra. Tienes un último chance. Decide, y que el destino te guíe. El tiempo se agota. Miguelito sintió que el aire se hacía más denso y la oscura elección lo empujaba hacia el abismo. Estaba preparado para enfrentar la verdad, sin importar el costo.
con el corazón en un puño, el futuro se balanceó entre su decisión y el eco de la oscuridad que lo acechaba. La sombra del guardián amedrentaba cada paso que pensaba dar, y comprendió que su elección podía alterar no solo su vida, sino las vidas de quienes amaba. ¿Qué sacrificio estaba dispuesto a hacer para salvar lo que le importaba? ¿Podría encontrar una salida del laberinto sin perder su esencia en el camino? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y el destino ya había lanzado su piedra más pesada al tablero. Miguelito cerró los ojos, su mente enredada en el caos de sentimientos encontrados. El claro era su único refugio, pero, al mismo tiempo, su prisión. Las sombras del guardián danzaban amenazadoras, y el aire se sentía cargado de un presagio oscuro. ¿Qué debo ofrecer? Pensó con un nudo en la garganta. La risa del guardián resonó en su cabeza, cortante como un cuchillo. ¿Qué tanto valoras, Miguelito? Esa es la clave. Dorados recuerdos, familia, todo está en juego aquí. Una oleada de recuerdos llenó su mente. Su abuela contándole historias junto a la fogata, las risas compartidas en las noches estrelladas, y el amor que nunca parecía desaparecer. Prometo lo que sea, combinaré mi esencia con mi legado, gritó, sintiendo que su voz era una mezcla de valor y desesperación. Había tomado una decisión, pero la realidad comenzaba a pesarle como un yugo. El guardián inclinó su cabeza, como si se estuviera divirtiendo con su lucha interna. Esa es una oferta interesante, niño. Pero lo que ofreces es un sacrificio enorme, y la esencia nunca regresa intacta. Miguelito sintió un escalofrío, una punzada en el pecho. Si el precio era su propia esencia, ¿qué quedaría de él? Miró a su alrededor, a los espíritus, ahora más inquietos que nunca. No puedo quedar vacío, murmuró. ¿Hay una alternativa? Cada elección tiene consecuencias, respondió el guardián, su voz suavizándose momentáneamente. Puedes elegir permanecer como eres, pero entonces deberás cargar con la incertidumbre. O puedes dejar que el sacrificio te transforme. Ambas opciones son igualmente aterradoras. El tiempo comenzó a desvanecerse, como arena entre sus dedos. Miguelito se sentía atrapado entre el miedo y la necesidad de salvar a su abuela. ¿Con qué derecho podría decidir por ella? Aún así, no podía permitir que su legado se perdiera. Cada segundo pesaba como un mundo, y se sentía cada vez más pequeño. Dame el fragmento, susurró, sintiendo que la voz se le apagaba. ¿Dónde está? El guardián sonrió, y en su risa se podía sentir la oscuridad del bosque alrededor. Has perdido la oportunidad de cambiarlo todo, niño. Has elegido en este instante y lo que viene a continuación no lo podrás tomar a la ligera. De repente, los espíritus comenzaron a girar más rápido, como si danzaran al ritmo de un tambor que resonaba solo en la mente de Miguelito. Cada giro era un recordatorio de lo que estaba en juego, de lo que estaba a punto de dejar ir. Los ecos de la risa del guardián llenaron el claro, envolviendo a Miguelito por completo. Con cada ola de su risa, la visión de su abuela se desvanecía un poco más. Luchando por controlarse, él alzó la mano hacia la oscuridad. No te lo permitiré. Las sombras se lanzaron hacia él, envolviéndolo con un frío helado. Miguelito sentía como las fuerzas oscuras lo drenaban. Sin embargo, en ese momento de desesperación, recordó el abrazo cálido de su abuela, el amor incondicional que siempre había sentido. No me dejaré llevar. No te pertenezco, guardián. Las sombras retrocedieron, y un resplandor repentino iluminó el claro. La luz era intensa, como si la noche hubiera elegido revelarse. El guardián dijo, lo que has hecho ahora te da una nueva opción, Miguelito. Pero el precio de ese poder aún no lo sabes. La incertidumbre envolvía la escena. ¿Había realmente encontrado una salida? Un nuevo aire de tensión se cernía sobre el claro. No solo lo que había sacrificado estaba en juego, sino el destino de su familia entera. El eco del guardián resonó como un desafío en su mente. Escucha bien, niño. Lo que sigue será el verdadero test de tu voluntad. La decisión que tomaste ha cambiado las reglas del juego. Ahora enfrentarse a la oscuridad tiene un nuevo significado. Con un grito de determinación, Miguelito se enfrentó a la luz. Haré lo que sea necesario para salvar a mi abuela y rescatar todo lo que me pertenece. Las sombras comenzaron a moverse aún más rápido, y la figura del guardián se convirtió en una mezcla de luz y oscuridad. Algo estaba cambiando. El bosque parecía vibrar de energía. Pero entonces, una revelación presentó su rostro, tan imponente como el guardián mismo. El futuro estaba más cerca de lo que pensaba.
y el horror que había desencadenado podría no ser el único camino que le quedaba. Podría realmente desenmascarar lo que luraba en las sombras, aun cuando esas sombras pudieran destruirlo a él y a todo lo que amaba. Miguelito sintió como sus pies se hundían en el suelo del claro, un eco del peso de su decisión reverberando en su corazón. La energía vibrante que había invadido el bosque parecía ahogarle la respiración. Ante él se alzaba el guardián, con sus ojos resplandecientes de curiosidad y desafío. El poder que ahora posees, pequeño, es algo que pocos han tenido el valor de abrazar, murmuró el guardián, con una voz que resonaba en la penumbra como un canto ancestral. Pero recuerda, el poder sin control se convierte en oscuridad. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, Miguelito sintió la luz que emanaba de su cuerpo. Era cálida y a la vez inquietante. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con los dientes apretados. No había vuelta atrás, el tiempo corría. El camino que elijas debe ser uno de valentía, y no de egoísmo, respondió el guardián, desvaneciéndose por un momento en las brumas del claro. Dentro de ti, Miguelito, hay respuestas que aún no has descubierto. El fragmento que buscas no está solo en tu esencia, sino en el latido de la tierra misma. Un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Acaso el claro podría darle más que solo pesadumbre? Miguelito recordó el consejo de su abuela: la naturaleza tiende a escucharnos cuando somos sinceros. ¿Sería suficiente su sinceridad para cambiar el curso que se avecinaba? Con la convicción floreciendo de su pecho, Miguelito cerró los ojos una vez más, buscando la conexión con la tierra bajo sus pies. Las sombras a su alrededor empezaron a danzar, como si respondieran al llamado de su desesperación. Escúchame, tierra. Dame fuerza y claridad. De repente, un aliento de viento gélido recorrió el claro, enredándose entre las ramas y las hojas. El guardián apareció una vez más, esta vez con un brillo más sombrío en su mirada. ¿Acaso no entiendes lo que pones en la balanza? La valentía tiene su precio, y para enfrentar lo oscuro, debes estar preparado para perder lo que más amas. Lo acepto, afirmó Miguelito, sintiendo que el miedo comenzaba a transformarse en determinación. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una imagen impactante llenó su mente, la cara de su abuela sosteniendo fotografías de momentos felices, pero ahora, con lágrimas en los ojos. El guardián sonrió con suficiencia. Bien. Eres un niño valiente, pero recuerda que el verdadero desafío apenas comienza. Las raíces de tu legado se entrelazan con viejos secretos, y solo los descubrimientos te llevarán a la salvación. ¿Serás capaz de desentrañarlos? Miguelito abrió los ojos, hallándose en el centro de un torbellino de sombras y luces brillantes. Su mente, ahora más clara, lo empujaba hacia un objetivo: encontrar el fragmento, no solo para salvar a su abuela, sino para descubrir su propia identidad. Las sombras comenzaron a envolverse en un vórtice, susurrando promesas y amenazas. Ve, gritó el guardián, su figura estirándose hacia la oscuridad. Sigue el susurro de tu corazón, pero cuidado con lo que encuentres. No todo lo que veas será lo que parece. Una oleada de energía llenó el claro y, a través del mar de sombras, Miguelito corrió, con su corazón disparado, guiado por instintos que nunca había comprendido del todo. Sentía que algo grande se aproximaba, pero un nuevo miedo se instaló en su pecho. ¿Sería capaz de desentrañar los secretos ocultos en la oscuridad? La tierra vibraba bajo sus pies mientras avanzaba, llevándolo hacia lo desconocido, dejando atrás el claro, pero no sin mirar una última vez al guardián. Su última risa, una mezcla de advertencia y burla, resonó a través del aire enrarecido. Cuando Miguelito cruzó el umbral de luces y sombras, una revelación impactante se presentó ante él. No solo estaba buscando el fragmento que necesitaba, sino que su propia vida, y la vida de su abuela, pendían del hilo de lo que estaba a punto de descubrir. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de su legado, incluso si implicaba navegar por los rincones más oscuros de su propia historia? Una encrucijada lo aguardaba, y el eco del guardián todavía resonaba en su mente: lo peor está por llegar. Miguelito atravesó el umbral, encontrándose en un paisaje que parecía sacado de una pesadilla o de un sueño febril. La oscuridad lo rodeaba, pero no era un vacío absoluto, pulsaba con una vida desconocida. Un aire denso y pesado le acariciaba el rostro, trayendo consigo ecos de risas lejanas y susurros agonizantes. Las sombras se alzaban como figuras inquietas que danzaban en el borde de su visión, burlándose de su incertidumbre. ¿Dónde estoy?, se preguntó, su voz sonando como un eco en ese lugar incierto. Un escalofrío recorrió su espalda, y el recuerdo de su abuela le ardió en el pecho. De repente, se escucharon pasos ligeros,
casi furtivos. Miguelito volteó, encontrándose con una figura con túnica oscura y ojos penetrantes que reflejaban la escasa luz. Tenía un aire familiar que lo hizo retroceder. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa. Soy Nera, un eco de las raíces que habitan más allá, respondió la figura, su voz suave como una melodía olvidada. He venido a guiarte o a advertirte. Todo depende de lo que decidas. Miguelito sintió que su corazón latía desbocado. ¿Advertirme de qué? Que el camino que has tomado es peligroso. Kirán, el guardián, a menudo juega con la esperanza del imprudente, dijo Nera, su mirada intensa perforando el alma del niño. Tu poder es un faro, pero también una atracción para las sombras. No todos los secretos de tu legado están destinados a ser revelados. Con la determinación retumbando en su pecho, Miguelito alzó la barbilla. Tengo que descubrir la verdad. Mi abuela depende de ello. Esa es la clave, murmuró Nera, acercándose. Pero cada verdad tiene su costo. La valentía puede llevarte a una luz poderosa o a la perdición. Las palabras de Nera resonaron en la mente de Miguelito mientras el entorno comenzaba a transformarse. Las sombras se movían más rápido, girando como un vórtice a su alrededor, y en medio de la tormenta, un objeto brilló intensamente, destacándose en la penumbra. Era un fragmento de cristal, flotando entre la oscuridad como una estrella en la noche. El fragmento, exclamó Miguelito, lanzándose hacia él. La energía emanaba de la pieza, una conexión palpable que lo atraía. Pero, al instante, las sombras se alzaron, y un grito agudo retumbó en los alrededores, haciéndolo parar en seco. Cuida tu paso, niño. No estás solo en este camino, advirtió Nera, su voz ahora más apremiante. Las sombras comenzaron a darle forma, transformándose en figuras que se retorcían y se alzaban, sus rostros distorsionados reflejando el dolor y la tristeza. Eran antiguos guardianes, almas atrapadas por sus propios deseos. Miguelito sintió un nudo en el estómago, no solo se trataba de su búsqueda, sino de enfrentarse a aquellos que habían perdido el rumbo, con un sudor frío rodando por su frente, se dio cuenta de que aquellas sombras no eran solo enemigos. Eran advertencias, los ecos de lo que le esperaba si perdía el control de su poder. Miguelito, ahora con el fragmento a su alcance, debía decidir, tomar la esperanza que brillaba con tanta fuerza o volver atrás y afrontar la pérdida. El dilema lo hizo temblar, y en medio del caos de sombras y luces, un grito resonó en su mente: no lo hagas, Miguelito. Era la voz de su abuela, resonando como un eco de su amor. Las sombras se balanceaban, unas con furia y otras con tristeza, y en la penumbra la figura de Nera lo miraba fijamente. El poder que busques no está exento de sacrificios. Miguelito sintió que la presión aumentaba, el fragmento brillando con intensidad, atrayendo su mano, llamando a su corazón. Pero sería realmente una bendición o una maldición. Con la respiración entrecortada y una decisión difícil en su mente, sus ojos escudriñaron la oscuridad mientras se preparaba para lo que fuera a venir. ¿Podría realmente resistir a la tentación de poder, o estaba condenado a convertirse en una sombra más? La respuesta se acercaba, como un roce helado en su pecho. Miguelito sintió que el fragmento brillaba con una luz propia, como un faro llamando desde lo más profundo de la oscuridad. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, atrapado en una tormenta de emociones. La voz de su abuela resonaba en su mente, llenándolo de su amor infinito, y a su vez, la urgencia del guardián y los espíritus parecía apoderarse de su ser. Las sombras danzaban frenéticas a su alrededor, pero él se mantuvo firme. Sin embargo, el atractivo del fragmento era abrumador. Un paso adelante podría significar victoria, pero también condenación. Sudor frío le corría por la frente mientras la tentación se hacía más intensa. La figura espectral de Nera se acercó. Sus ojos reflejaban una mezcla de advertencia y aliento. No dejes que la codicia nuble tu juicio. La fuerza de la verdad no radica solo en el poder, sino en el costo que conlleva. Con cada palabra, Miguelito sabía que estaba al borde de una decisión que marcaría su vida. Otra vez, el eco de la risa burlona del guardián reverberó en sus oídos, como un canto de sirena. Tienes poder al alcance de tu mano, pero debes pagar el precio. ¿Estamos hablando de valentía o de irresponsabilidad? La habitación de sombras se tornó más apremiante, y Miguelito se sintió empujado hacia el fragmento. Si lo tomo, podré salvar a mi abuela, repitió para sí mismo, pero a medida que esas palabras salían de su boca, sentía que su corazón se frenaba. El costo estaba en su conciencia. El tiempo se agota, se susurró desde los rincones.
Aquella voz era real y palpable, presionándolo, convirtiendo el miedo en despiadada urgencia. Pero, en el aire impregnado de amenazas, también había una brizna de esperanza. Debía encontrar el equilibrio. De repente, Miguelito se dejó caer de rodillas, el fragmento brillando hipnóticamente, pero su mente empezó a despejarse. ¿Por qué quería poder? ¿Era por él, o era por su abuela? No puedo perderme a mí mismo, murmuró, sintiendo que la fortaleza brotaba desde su interior. Recordó su vida, su familia, y como siempre había buscado el bien. No podía convertirse en un monstruo por salvarla. Con un esfuerzo titánico, se levantó de la tierra fría y levantó una mano. No tomaré el fragmento. No así, proclamó con voz clara y profunda. La luz comenzó a temblar ante su decisión. Sabía que había arriesgado mucho al declararse en contra de la oscuridad. El poder no es un juego, y si será mi abuela quien sufra, no lo aceptaré. Las sombras se detuvieron abruptamente. El grito de angustia de los espíritus fue como un viento cruel que azotaba el bosque. El guardián soltó una espesa risa. Eres valiente, Miguelito, pero la valentía sin sabiduría puede ser una maldición. Has hecho tu elección, pero el precio te seguirá. Las sombras comenzaron a retroceder lentamente, como si aceptaran su resistencia. La energía que antes lo había rodeado ahora parecía fragmentarse en luces titilantes, buscando regresar a su esencia. Miguelito sintió una presión aliviadora en su pecho mientras el eco de la risa burlona se desvanecía. Nera se acercó a él, su mirada ahora llena de respeto. Has tomado una decisión sabia, Miguelito. Pero los desafíos aún no han terminado. Debes enfrentar las consecuencias de lo que elegiste, no solo por vos, sino por tu legado. Miguelito sintió el miedo volver a apoderarse de él. ¿Qué tengo que hacer ahora?, preguntó, su voz un susurro. Debes buscar la verdad en la historia de tu familia. El fragmento te guiará, pero el verdadero poder reside en lo que hemos olvidado, dijo Nera, mientras el bosque comenzaba a despejarse en un paisaje más claro. Ahora, regresa a casa. Tu abuela sigue viva, pero necesitará tu ayuda. Sin más que una mirada de determinación, Miguelito dio la vuelta, seguido por el susurro melódico de Nera. Era el momento de regresar, de enfrentar no solo lo desconocido, sino de descubrir el legado que había heredado. Tras el viaje a la casa, el aire parecía haber cambiado. La luz ya no se sentía hostil, sino acogedora. Entró rápido, su mente y corazón unísonos en una nueva dirección. La risa de su abuela resonó de fondo, ahora un eco reconfortante. Sin embargo, sabía que su viaje apenas comenzaba. Se acercó a ella, adorable y vulnerable, pero ahora Miguelito llevaba consigo una nueva sabiduría y una verdad a cuestas. Abuela, estoy aquí para protegerte, dijo, con los ojos brillando de emoción. Mi niño, sabía que regresarías, respondió María, su voz llena de amor. Miguelito sonrió, sintió que el tiempo perdido se acortaba. La conexión que una vez pensó casi rota ahora latía con fuerza. Ahora, vamos a descubrir juntos todo lo que hemos olvidado, dijo Miguelito, recordando cada historia que su abuela le había contado, cada advertencia que había desatendido, y cada lección sobre el valor del amor por parte de su familia. De esta forma, el viaje de Miguelito no solo lo llevó a enfrentarse a la oscuridad externa, sino a conectar con la esencia sanitaria de su legado, comenzando allí mismo, en el corazón de su hogar. La vida les aguardaba, con secretos a un lado, y con la certeza de que los verdaderos poderes residen en permanecer juntos, en la luz del amor que jamás se apaga. El murmullo del tiempo se había detenido, y la nueva historia estaba por comenzar. Desde aquel día, Miguelito supo que había tomado la decisión correcta. Ahora, todos los caminos seguían vibrantes, llenos de luces que marcaban la llegada de un nuevo futuro en el que la esperanza siempre brillaría. Ahora, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Tu apoyo es vital, dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no esperes ni un segundo más, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos esto juntos.